Vamos a Ezequiel 48. Versículo 35. Dice la Biblia: alrededor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Vamos a orar, demos gracias a Dios. Padre, porque tú eres bueno, te agradecemos estar en tu casa, poder escudriñar tu palabra, que nos hables por medio de ella, Señor. Tú mismo dices en tu palabra que no tenemos nada de qué gloriarnos, de qué alabarnos, mas alabes el que se hubiere de alabar en entenderte y en conocerte, Señor. Si pudiéramos jactarnos de algo, sería no de riqueza, no de dones, no de unción, no de poder, sino de saber que te entendemos y te conocemos, Señor. Pero aún eso viene de tu gracia preciosa, de tu gracia maravillosa. Te bendecimos, Dios, te rogamos que tomes el control siempre, tanto los tiempos como las sazones, Señor. El Cronos y el Kairos están en tus manos. Gracias, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová Sama. Estamos viendo una serie llamada Los Nombres de Dios los días miércoles. El día de hoy es la predicación número 14, Jehová Sama. El profeta Ezequiel lo nombra así. Cuando estudiamos los nombres con los cuales Dios se da a conocer en la Escritura, es con el propósito de conocer más a nuestro Señor. Quiero que recuerde siempre algo, y es que usted no puede amar profundamente a quien no conoce. No puede decir amo a Dios, y esto lo vimos cuando vimos los atributos de Dios. El primero, conocer a Dios. Tú no puedes decir amo a Dios si no conoces a Dios, y no hay otra manera de conocer a Dios que por medio de su Escritura. Todo lo demás es subjetivo. Si tú dices yo siento que Dios es así, vio en el video ahorita cómo había personas hasta chillando, así muy metidas. Ellos creen conocer a Dios. Si tú le preguntas a estas personas, te van a decir, allí estuvo Dios, yo lo sentí, yo lo tenía aquí, sentí un fuego, lloré, bla, bla. Pero realmente después de escuchar tantas herejías que dijeron, sinceramente dudo que Dios estuviera en su presencia manifiesta en ese lugar. A Dios se le entiende, se le conoce por medio de su palabra. Los nombres nos ayudan a conocerlo. En el contexto bíblico, y ahorita que estoy estudiando los nombres, encontré que hasta hay varios psicólogos que piensan que el nombre muestra características de la naturaleza del poseedor. En este caso, los nombres de Dios nos ayudan a conocer los atributos de Dios. El nombre de Jehová Sama, si avanzó, Jehová Sama, el nombre Jehová Sama lo encontramos explícitamente, única vez que se encuentra como tal, de forma explícita, en el pasaje del libro de Ezequiel. Jehová Sama significa literalmente, el Señor está presente, el Señor está ahí. El profeta y sacerdote Ezequiel usa este nombre para referirse a la ciudad que percibe en las visiones. De hecho, es la culminación de su libro, el capítulo 48, todo Ezequiel del 40 hasta el final nos habla de una visión que tiene Ezequiel, de las visiones que tiene, y el capítulo 48 de Ezequiel nos habla de la visión que tiene de la ciudad celestial, y al final dice, esa ciudad celestial se llamará Jehová Sama. ¿Por qué el nombre de la ciudad Jehová Sama? Muchos tratan de justificar la teología dispensacionalista. ¿Qué es dispensacionalismo? Espero después podamos verlo más a fondo. Hablan de que Dios se mueve por tiempos, que hay 7 tiempos en la historia de la humanidad, el tiempo de no sé cuál, y hablan acerca de que va a haber un milenio, que va a haber un rapto secreto, que nadie se va a dar cuenta. Son muchas cosas. Esto es una infiltración, sobre todo de los jesuitas en la teología cristiana. Mucha gente que quiere justificar el dispensacionalismo usa Ezequiel 48 para hablar del milenio.
Dicen que la ciudad, la nueva Jerusalén celestial, Ezequiel 48 nos habla del milenio, lo cual en el contexto histórico encontramos por qué Ezequiel utiliza el nombre Jehová está presente. El nombre que utilizó Ezequiel fue con el fin de afirmar de esa manera que la presencia de Dios estaría permanentemente en la ciudad. No como en la anterior gloria de Dios que se retiró de la ciudad cuando fue destruida, cuando los israelitas fueron llevados al exilio babilónico. Ezequiel escribió su libro durante ese exilio. Yo no sé si usted sabe o ha leído la Biblia completa, espero que al menos una vez sí lo haya hecho o más veces. Los israelitas, ya lo hemos visto, el Señor los saca de Egipto. Abraham es el patriarca, el primero de ellos. Él tiene a un hijo, su nieto es el que tiene 12 hijos, 12 patriarcas. Se forma una gran nación que va a vivir a Egipto. Después esa gran nación en Egipto es oprimida, es sacada de Egipto por Dios. Ellos llegan a la tierra prometida. Ellos habitan la tierra prometida. Dios les da varios reyes, Saúl, David y Salomón, los 3 primeros de ellos. Pero después pasa algo, ellos empiezan a apostatar, ellos empiezan a ir tras los dioses de las naciones que los rodean. Entonces Dios les empieza a advertir por boca de los profetas. ¿Saben qué? Aléjense de eso, dejen eso. De hecho, Jeremías es el que decía templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque decían, aquí está el templo, aquí está la presencia y la gloria de Dios. Tú no me vengas a decir que viene juicio, aquí hay templo de Jehová. Después de tanto advertirles el Señor, el pueblo de Israel no hace caso y el Señor los manda a Nabucodonosor, y los toma cautivos. Así los conquista esa nación de Israel y se lleva al pueblo de Israel a vivir 70 años en el exilio babilónico. Ezequiel escribe su libro en medio de ese cautiverio babilónico. Él le dice al pueblo de Israel, primero lo confronta y en sus últimos 8 capítulos él les dice, pero ¿saben qué? Tranquilos, vamos a tener una ciudad hermosa, y les da unas medidas impresionantes y al final rematas diciendo, el nombre de la ciudad será Jehová Sama, Jehová estará ahí. No como la vez anterior que la gloria de Jehová se retiró y fuimos llevados a cautiverio. Esta vez no, esta vez el Señor estará presente. Que Ezequiel llamara Jehová Sama va más a fondo. La ciudad se llamará Jehová está ahí, porque la presencia de Jehová es la garantía de la felicidad de los corazones de los ciudadanos de esa ciudad. Para los exiliados que se consideraban abandonados definitivamente por Dios, este nombre hacía despertar en ellos esperanzas más queridas, ya que completamente se sentían olvidados. La misión de Ezequiel en la segunda parte de su ministerio fue consolar a esos exiliados. Su descripción idealiza una nueva tierra prometida y de la ciudad santa es la síntesis de su labor misionera entre los desterrados. Ezequiel había sido enviado a una nación rebelde y después de anunciarles el debido castigo por lo que les acabo de decir, apostataron, les presenta una gloria futura y una restauración. Jehová Sama en algunas traducciones es Jehová es mi compañero. No podía ser más acertado. Desde el principio el plan de Dios ha sido un compañerismo continuo con el ser humano. La idea de Jehová Sama, escuche bien, Jehová está ahí, Jehová está mi compañero, va más allá de solamente la omnipresencia de Dios. Habla de la cercanía que Dios tiene con los que ama y le aman. Es cierto que Dios está en todo lugar, pero decir Jehová Sama va mucho más allá. Tiene que ver con acompañamiento, sobre todo en situaciones difíciles de la vida. Vamos al Salmo 23:4 y al Salmo 46. Jehová Sama, el Señor es mi compañero.
Va más allá, o Jehová está ahí, o el Señor está ahí, va más allá de la omnipresencia de Dios. Por supuesto que Dios está en todos lados. Ya habla más específicamente de lo que decíamos ahorita, su presencia manifiesta. ¿Usted cree que Dios estuvo en ese congreso? Sí. ¿Cree que su presencia manifiesta estuvo ahí? No lo creo. Hubo mucha emoción. ¿Se acuerda que hablábamos el día domingo de eso, de la emoción? Mucha gente con una emoción bien bonita, desbordada, chillando. Algunos se aseguró que se cayeron al suelo y todas ese tipo de cosas. Pero eso no es garantía de que el Señor esté ahí. Jehová Sama, Jehová está presente. Nos habla del compañerismo que tiene Dios, o el acompañamiento para con los que le aman en las situaciones difíciles de la vida. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temerás mal alguno? Porque tú estarás conmigo, dice David. Y vamos al Salmo 46. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué es pronto auxilio? Porque es nuestro compañero. Jehová Sama, Jehová tu compañero. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La palabra Selah en la parte de ahí, yo creo que su Biblia la tiene, no creo que sea mi Biblia nada más. Significaba un silencio para meditar en lo que acababas de leer. Cada vez que usted lea Selah en el libro de los Salmos, llega ahí a Selah y entonces hace un silencio, una pausa y medita en lo que acaba de leer. ¿Qué acabamos de leer? Que aunque los mares se muevan, aunque los montes se traspasaran, se cayeran, que pase lo que pase a tu alrededor, el Señor es tu pronto auxilio y en tu fortaleza y tu amparo en las tribulaciones. Versículo 4 dice: de río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Lo que le decía, Jehová Sama explícitamente está solamente en Ezequiel, pero encontramos muchas referencias implícitas como esto. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, vean las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos, te dice, estate tranquilo, tú tranquilo, yo nervioso, dice el Señor aquí. Y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmista, en este caso es Coré, y en David, en el Salmo 23, hablan perfectamente del acompañamiento que tiene Dios con nosotros en situaciones difíciles. Como le dije hace un momento, Jehová Sama habla acerca de que Él es nuestro compañero. El plan de Dios siempre ha sido, no ha cambiado jamás en tener un compañerismo con el ser humano. Adán caminó con Dios en el huerto del Edén antes de su transgresión. Vaya a Génesis 3:8. Génesis 3:8. Dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es para nosotros, vaya, hay una corriente llamada, ponga mucha atención, de hecho no lo anoté, supralapsarianismo. En este caso, el supralapsarianismo significa, o vaya, a grosso modo, lo podemos entender como el plan de Dios no ha cambiado. Los infralapsarianistas dicen lo siguiente:
Dios tenía un plan con Adán, pero cuando Adán pecó, tuvo que cambiar su plan. ¿Esto será cierto? No. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba planeado el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros decimos que Dios cambió su plan, inmediatamente nos volvemos infralapsarianistas. En este caso somos supralapsarianistas. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no ha cambiado jamás. El plan de Dios es el mismo con Adán, con nosotros por siempre. Es tener un compañerismo. La Biblia dice en Génesis 3:8 que el Señor se paseaba en el huerto. Podemos entender que en esa ocasión Adán y Eva se escondieron de su presencia. No fue como otras veces que caminaron de la mano de Dios. En esa ocasión el pecado los hizo alejarse de ellos. También caminó con Enoc, Génesis 5:22. Al 24 dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algo similar, vemos el plan de Dios con Adán, vemos el plan de Dios con Enoc. Algo similar le ocurrió a Jacob cuando huía de su hermano Esaú. Ahora vamos a Génesis 28. Del 10, Génesis 28, 10 al 22. El plan de Dios es un compañerismo constante con los que ama y le aman, en este caso con su iglesia. Sí, el plan de Dios no es que nada más los días domingos o los días miércoles sientas o veas su presencia o estés con Él, es que completamente todo el tiempo, todo momento estés en compañerismo constante con Dios. Esto es descansar en Cristo, lo estamos viendo. Génesis 28 del 10 al 22 dice: salió Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente que Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre del lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad antes. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Una enseñanza, aparte de Jehová Sama, Jehová está ahí en compañerismo con Jacob, pero una enseñanza maravillosa que también encontramos aquí es que cuando la presencia de Dios llega a algún lugar, por desierto que éste sea, ese lugar se transforma en un lugar de belleza. Cuando se apareció Dios a Jacob prácticamente en el desierto, y hoy esa ciudad se llama Betel.
Cuando Dios está en un lugar, ese lugar se transforma, como le decía, en un lugar bello, tal como nos pasó a los hijos de Dios cuando nacimos de nuevo. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, ese viejo corazón de piedra que dice Ezequiel fue cambiado por un corazón de carne, un corazón desierto, un lugar desértico de muerte donde no hay vida, fue cambiado por algo donde Dios hizo una belleza donde no la había. ¿Cuántos dicen gracias Dios? La promesa de Jehová Sama la refrenda Cristo en Mateo 28:20. Vamos rápidamente. Recuerde que los días miércoles tenemos enseñanza. Utilizamos mucho más la Biblia que, por ejemplo, los días domingos. No porque el domingo no prediquemos bíblica o expositivamente, pero en este caso es enfatizar la enseñanza por medio de la Escritura. Jehová Sama lo refrenda Cristo en Mateo 28:20. Él nos dice hoy en día, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con ustedes, todos los días estoy con ustedes, hasta el fin del mundo estoy con ustedes. Amén. Al decir hasta el fin del mundo, no se refiere, como algunos piensan, al final de los tiempos, cuando la tierra sea destruida. Es una expresión de que al más recóndito lugar, por más lejano, por más inaccesible, por más inhóspito que sea, ahí estará con nosotros el Señor Jesucristo. Dios ordenó a Moisés construir un lugar donde su presencia se hiciera manifiesta, y Moisés levantó el tabernáculo en el desierto. Una vez que Israel entró a la tierra prometida, David deseó construirle casa a Dios. Sin embargo, fue su hijo Salomón quien construyó el famoso templo de Salomón. Años después, cuando el pueblo apostató, fue entregado por Dios en manos de sus enemigos, ellos regresaron del cautiverio y reconstruyeron el templo bajo las órdenes de Zorobabel. La presencia de Dios, sin embargo, no está limitada a un lugar específico de reunión, como el tabernáculo, el templo de Salomón o el segundo templo que se le conoció así. La presencia de Dios es una morada espiritual permanente. Vaya al Salmo 132, 13 y 14. Mucha gente piensa de esa manera, que solamente la presencia de Dios se manifiesta en la iglesia, que tiene que venir a la iglesia para sentir la presencia de Dios. Los israelitas pensaban así. ¿Se acuerda que el día domingo vimos que Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, es necesario adorar en espíritu y en verdad? ¿Sabe por qué le dice así Jesús? Porque la mujer samaritana le dice, yo soy samaritana y nos dicen que debemos de adorar en este monte, pero los judíos dicen que se debe de adorar en el templo. ¿Qué onda entonces? Y Jesús le dice, es necesario que adores en espíritu y en verdad. Jesús le estaba diciendo, la verdadera adoración va mucho más allá del lugar donde te encuentres. Aquí es más sencillo. Aquí estamos con los instrumentos, los chavos sabemos, bueno, se iba a decir, saben tocar, se esfuerzan en tocar. Se esfuerzan en tocar un instrumento de la mejor manera. Yo, a pesar de que canto bien, pero ellos no me ayudan. Cashluna, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vieron cómo así de arrogante, casi. Se facilitan las cosas. Las sillas están acomodadas de manera que veamos todos hacia el mismo lado. Estamos todos con la letra de la canción. Estamos todos en la misma sintonía. Estamos todos con ese. Aquí se facilita, pero ¿es el único lugar donde la presencia de Dios se manifiesta? No, por supuesto que no. La presencia de Dios va mucho más allá, su presencia manifiesta. Los judíos decían, en el tabernáculo, en el templo de Salomón o en el segundo templo. De hecho, por eso están construyendo el famoso tercer templo. Ya está en construcción en Jerusalén el tercer templo y quieren hacer sacrificios para que la presencia de Dios vuelva a descender. Lo que ellos se perdieron las noticias es de que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es necesario tener un templo para que Dios se manifieste. No es lo mismo no congregarte. Ojo,
Para que no digan, ya ves vieja, ya no hay que ir a la iglesia, al cabo Dios está en todos lados. Yo no dije eso, dije que Dios se manifiesta cuando estás con tu esposa orando en tu casa. Pero aquí es todavía mucho más fácil porque, ¿qué? Por lo que te decía, se da el ambiente propicio. Salmo 132, 13 y 14 nos habla de esto. Dios en su presencia no está limitado a un templo. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. ¿Cuál es el significado de Sión? ¿Desde cuándo tenían ganas de hablar de esto? Porque hay veces que cantamos, por ejemplo, regocíjate, oh moradora de Sión, o le cantamos, oh moradora de Sión. ¿Cuál es el significado de Sión? La Biblia dice en el Salmo 132, 13 y 14 que el Señor eligió Sión para su habitación perpetua, que habla que su presencia, su lugar espiritual es Sión. La palabra Sión aparece 150 veces en la Biblia. Significa fortaleza. En la Biblia Sión es la ciudad de David y la ciudad de Dios. Vamos al Salmo 87. Hoy vamos a entender por qué cantamos regocíjate, oh moradora de Sión, por ejemplo. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu rey. Salmo 87. De hecho, el título del Salmo es el privilegio de morar, de vivir, de estar en Sión. Su cimiento está en el monte santo, dice. Ama a Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Nos dice que Sión es la ciudad de Dios, su habitación espiritual. Yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir en los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Qué decía el salmista? Traducido, porque está medio enredado, traducido es, tú puedes presumir, y traído al tiempo actual, tú puedes presumir que eres italiano, tú puedes presumir que eres de Estados Unidos, tú podrás presumir que eres europeo, pero ¿sabes qué? Yo soy de la ciudad de Sión, de la ciudad de Dios, el Dios vivo. La primera mención que se hace de Sión en la Biblia la encontramos en 2 de Samuel 5:7. Vamos rápidamente a 2 de Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de ¿quién? De David. Físicamente hablando, Sión es la ciudad de David. Espiritualmente hablando, Sión es la ciudad de Dios. David tomó esa fortaleza. Por lo tanto, Sión originalmente era el nombre de la antigua fortaleza que tenían los jebuseos en Jerusalén. Sión llegó a ser no solamente una fortaleza, sino ya toda una ciudad en la cual estaba la fortaleza de David. Después que David capturó esa fortaleza, Sión fue entonces llamada la ciudad de David. Primera de Reyes 8:1. Dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es ¿cuál? Sión, la cual es Sión. Cuando Salomón construyó el templo,
la palabra Sión se expandió en significado para incluir también al templo y a toda el área que lo rodea. Eventualmente Sión fue usado como nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá y toda la gente de Israel como un todo. El uso más importante de Sión es en su sentido teológico. Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. El significado espiritual de Sión continúa en el Nuevo Testamento, donde es dado el significado como el cristiano en el reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Vamos a 3 citas, Hebreos 12:22. No solamente es para los hebreos la promesa de Sión. En el Nuevo Testamento se extiende esta promesa y nos habla de que somos habitantes, los cristianos somos habitantes de Sión. Por eso dice, regocíjate, oh moradora de Sión, tú la que vives en Sión, o tú que vives en Sión. Si tú eres hijo de Dios, tú vives en Sión, tú tienes compañerismo constante con Dios, no porque tú te acercas a Dios, sino porque Jehová ama, Jehová es tu compañero. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Hebreos 12:22 dice, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El escritor de Hebreos les dice, ustedes no están como los israelitas que estaban en el monte Sinaí, ustedes están en un monte espiritual, en una ciudad espiritual llamada Sión. Primera de Pedro 2:6. Por así decirlo, la moradora de Sión son los cristianos. Cada vez que canta, oh moradora de Sión, o regocíjate moradora de Sión, o cosas parecidas, está hablando de aquellos que tenemos compañerismo en la ciudad de Dios, con Dios mismo. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión, en la ciudad de Dios, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra? Cristo Jesús, así es. Y terminamos en Apocalipsis 14:1. Algo que se me pasó decirle a lo mejor el día domingo, ahorita que vemos esto de Sión, es que hablábamos de las emociones en la adoración. Veíamos que hay que buscar un equilibrio y parte de ese equilibrio es cantar letras bíblicas. No podemos cantar canciones, cualquier canción cristiana, sobre todo, yo no he escuchado esa canción, yo no sé si vio que el 12 de diciembre le dedicaron una canción de Marcela Gándara a la Virgencita de Guadalupe. Y es en serio, no sé qué canción sea, realmente a mí nunca me había gustado sus canciones de ella, ya las sentía yo muy antropocéntricas. Pero jamás en esa canción dice Cristo, Dios, Jehová, si tú quieres, moradora de Sión. Habla acerca de cuánto te quiero, me echas la mano, me ayudas. Y como no tiene ningún nombre, pues se la pusieron a la Virgencita. Entonces, a la guadalupana, ¿cuál Virgencita? No, sí. Ya me traicionó el católico que llevo dentro. Se lo cantaron a la Guadalaifas, a la mona esa. Hay un testimonio de que fueron a unos bautizos y el pastor estaba buscando dónde conectar su amplificador, su micrófono, y le dice a uno de los hermanos, pregúntale al administrador del balneario dónde, y le dice, ahí atrás de la Guadalupana ahí tenemos unos enchufes donde le pones luz y todo, y le grita, ahí atrás de la mona esa, ahí están los enchufes. Obviamente el señor del balneario se enojó, sí, dije, sí, no, sí es una mona realmente, y no porque esté mona, sino porque es un monito de yeso a final de cuentas, pero sí, tengamos cuidado, si no cae primeramente el ídolo del corazón, no lo vas a poder bajar de la pared. Cuando baje del corazón, la gente solita lo baja de la pared, dice, ya no quiero esos yesos en mi casa. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba de pie, ¿dónde? En el monte de Sión,
y con él 144,000. Hasta ahí nada más habla de los 144,000. El cántico no es que solamente 144,000 se van a salvar. No somos testigos de Jehová. Dice la Biblia que en el mar de cristal multitud de multitudes, los redimidos, le cantamos al Cordero. Regocíjate, oh moradora de Sión. Nos habla del enorme privilegio de vivir en la ciudad espiritual de nuestro Dios. Isaías 12:6. Así que tengamos cuidado con lo que cantamos. ¿Se ha dado cuenta que antes cantábamos mucho la canción de Me dijo, sonriendo, tú eres mi deseo? Pero es antropocéntrica, más no poder. Pobrecito de Dios, si nosotros no podía vivir, somos su deseo, lo que más quiere, si nosotros se muere. No es así, no es así. Tendrá buen ritmo y así como que guapachosa, pero no es para cantarse en una congregación, porque es antropocéntrica. Cuando dice la Biblia, regocíjate, moradora de Sión, habla del privilegio de vivir, de morar en la ciudad espiritual de Dios. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Yo le decía el día domingo, ¿a poco no es maravilloso tener un Dios como el que tenemos? No es para estar llenos de gozo y de júbilo, no es tampoco para hacer cosas fuera de orden, pero sí es para darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque vivimos y habitamos con Él. Los planes de Dios son perfectos, son eternos y son inmutables, no cambian. No cambiaron con la caída de Adán en el Edén. Por el contrario, todo fue parte de ese plan maravilloso llamado redención. En la actualidad, Jehová Sama se manifiesta por medio del templo de sus elegidos. Vamos a dos citas más, 1 Corintios 3:16 y 2 Corintios 6:16. El plan de Dios cambió, ya no se va a manifestar, por supuesto que no ha cambiado. Ya no va a tener compañerismo, por supuesto que sí va a tener compañerismo con nosotros, con sus elegidos. Ahora nosotros somos el templo donde el Señor deposita su presencia. Maravilloso Dios. Todo lo planeó desde antes de que el mundo existiera, la caída de Adán, para que pudiera haber redención, para que Él pudiera habitar en nosotros. Dios tiene todo bajo control. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive ¿dónde? En ustedes. Y 2 Corintios 6:16. Javier, ayúdame, ya estás durmiendo, Javier. ¿Qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son ¿qué? Templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habitaré entre ellos, Jehová Sama. Cierre sus ojos, por favor, y hagamos como con el libro de los Salmos. Meditemos en esta última parte, Jehová Sama. El plan de Dios jamás ha cambiado. Desde el principio, o desde antes del principio, Él tenía su plan. Habitar, tener un compañerismo constante. Lo hizo, nos dejó vislumbrar ese plan con Adán. Después con Enoc, con Abraham, con Jacob. Muchos hombres de Dios en la Biblia lo vemos. La gran diferencia es que en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu del Señor venía sobre los hombres, pero después se iba. El compañerismo era intermitente a causa del pecado. Todo estaba planeado por Dios. Nada se salió de su control. Todo lo tiene en perfecto orden. Es por eso que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que cuando ejercemos esa fe que Él ha puesto en nosotros y nos arrepentimos,
el Señor viene a morar permanentemente en nosotros. Por eso es que Pablo dice, somos templo. Jehová Sama, el Jehová está ahí contigo. Y lo que vimos que hacía en el Antiguo Testamento, ese compañerismo por el cual el salmista pudo decir, aunque los montes se traspasen a la mar, yo estoy tranquilo, yo estoy quieto. Así como David podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré confiado porque tú eres mi compañero. Así lo podemos hacer el día de hoy nosotros. El pecado, que era lo único que estorbaba ese compañerismo, fue removido por Cristo en la cruz del Calvario. Su sacrificio fue suficiente y necesario para ese pecado. Pero muchas veces nosotros despreciamos a Jehová Sama y hacemos como dice el apóstol Pablo, contristas al Espíritu. Contristar significa entristecer. No es que Dios ya no esté contigo. El día domingo lo vimos en el discipulado y es, tú te sientes lejos de Dios por la situación tal vez en la que estás viviendo, pero Dios no se ha alejado ni un milímetro de ti. Aquí la cuestión es, ¿estás entristeciendo el Espíritu de Dios? Por eso te sientes lejos. Pero el Señor da una promesa, dice Jehová Sama, el Señor es tu compañero. Te dice literalmente, yo soy tu compañero. En todo tiempo, en todo lugar, hasta el fin del mundo. No solamente habla de omnipresencia, por supuesto que Dios está en todos lados, sino habla de un compañerismo manifiesto, que estés consciente que en todo momento y en todo lugar Dios está contigo. Aún en los momentos difíciles, David vivió momentos terribles cuando fue perseguido por Saúl y aún así escribió salmos como el 34, donde dice, bendice alma mía a Jehová. Las circunstancias siempre son parte del plan de Dios, para que aún en medio de la tribulación, de la prueba y del fuego, como los tres que estuvieron en el horno de fuego, puedas gozarte y decir, no somos tres, somos cuatro, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, está ahí conmigo. Volvemos al punto. Tal vez estás entristeciendo al Espíritu Santo. Si tú dices, yo no lo siento, no andamos por vista, sino por fe, dice la Escritura. Tú no andas por sentimientos, no importa que no sientas que estás cerca de Dios, Dios está cerca de ti. Si tu andar en la carne, si satisfacer los deseos de la carne hace que no sientas a Dios, ¿qué esperas para andar en el Espíritu? Y esto es una predicación completa aparte. Lo único que te puedo decir es, ven los días domingos al discipulado, aprende a descansar en Cristo, a andar en el Espíritu, a estar en victoria. Pero llévate eso en tu corazón, amado hermano. Jehová está contigo siempre. No por ti, no porque tú eres bueno, no porque tú le echas ganas, no por tu comportamiento, sino por Él, porque Él es tu compañero y mi compañero. Damos gracias, Padre precioso. Muchas gracias, porque eres nuestro compañero. Hoy entendemos lo que es ser moradora de Sión, vivir contigo, vivir en tu ciudad espiritual, habitar en tu presencia permanentemente. ¿Cómo no nos va a dar gozo? ¿Cómo no nos regocijaremos si el Creador del cielo y de la tierra, quien sustenta el universo, nos deja estar, vivir, compartir la vida con Él? Gracias, Dios. A partir de hoy, cuando cantemos moradora de Sión, regocíjate, será con un entendimiento renovado, con un entendimiento pleno de que es un privilegio vivir contigo, Señor. ¿Cómo no nos vamos a gozar? Al igual, Dios,
Te rogamos que nos ayudes, que suplas, que seas tú en Cristo llevándonos a expresar, a descansar en Él, para no seguir entristeciendo al Espíritu. Y aunque ciertamente no andamos por sentimientos, mi Dios, es horrible no sentirte. Gracias, Dios. Te bendecimos hoy y siempre.